Este año se termina, 31 de diciembre, es la fecha en la que cerramos ciclos y nos preguntamos si hemos logrado nuestros propósitos trazados durante el año anterior y los que no los postergamos para el siguiente o nos trazamos nuevos propósitos porque ya hemos alcanzado lo que hemos querido. En algunas ocasiones quizás sí, en otras no. Pero en este espacio vamos a hablar sobre el tema del año viejo. El año viejo sabemos que es un monigote que representa básicamente el año que termina, elaborado principalmente con ropa vieja, cartón o papel, y en algunas ocasiones estos se los rellena con viruta, paja o acerrín y con frecuencia se los pone artefactos pirotécnicos para que hagan chispa o fuegos artificiales para ser quemado a la medianoche de este día, víspera del año nuevo. La costumbre originaria en este país ha sido adoptada por varios países de Latinoamérica, desde México hasta Uruguay y en algunas regiones Colombia y Venezuela. El ritual como tal se debe distinguir de las fiestas de Judas, que a pesar de tener características similares tiene distintas connotaciones y se celebra en algunas regiones de España y América Latina, al inicio de la semana de Pascua o resurrección en la Semana Santa. Igualmente, el año viejo se debe distinguir de los efigies que se iniciaran en protestas políticas, aunque también suelen representar personajes como tal, concretos o simbólicos de organizaciones y países y objeto de rechazo. Usualmente, lo que rechazamos quemamos, porque éstas se realizan en cualquier época del año y sin los elementos rituales del 31 de diciembre. ¿Cuáles son las características principales? Por ejemplo, la elaboración, exhibición estática o procesional, culminación de quema del año viejo en medio de una fiesta cargada de símbolos. Esta hace parte de las celebraciones de fin de año y Nochevieja. Los muñecos que se elaboran acá en familia, grupos de amigos o vecinos se exhiben en los barrios y fuera del concurso en que algunas autoridades regionales organizan. Generalmente representan en forma no específica a un anciano con pelo canoso y arrugas, con expresión triste o lastimera si la máscara es muy elaborada. Los muñecos que se elaboran acá para los desfiles y concursos locales suelen representar de manera caricaturesca los acontecimientos significativos o identidades reales o más específicas, sobre todo negativos relacionados con la política, la farándula, el deporte y en general personajes famosos populares, notorios en la localidad o región durante el año transcurrido. Y precisamente el acierto y humor en esta representación son los factores que los jurados, y precisamente el acierto y el humor en esta representación son los factores que los jurados de los concursos tienen más en cuenta para premiar el mejor trabajo. En la mayoría de las regiones, igualmente, este muñeco es acompañado de músicos y de una comparsa o puesta en escena con personajes simbólicos como la viuda, la plañidera o el diablo. La plañidera era aquella mujer a quien se le pagaba a plañir al rito funerario o al entierro de los difuntos. Aparece en documentaciones iconográficas y documentales desde la antigüedad, y en algunos países del mundo diferentes culturas siguen practicando usos similares a la plañidera. Interesante, no sabía eso. En muchos lugares, antes y después de la quema, se lee un testamento, en el cual, como culminación de esta catarsis que se hace, con lenguaje irónico, satírico, se hace recuento de los sucesos que han caracterizado el periodo que acabó y se dan recomendaciones para protagonistas del nuevo año. Su significado como tal, la incineración a la medianoche del 31 de diciembre del muñeco, es un ritual de purificación para alejar la mala suerte o las energías negativas del periodo que termina. Así como de transición, pues también se celebra la llegada del nuevo año aboliendo al anterior.
como ritual de fuego representando la supresión de lo pasado para permitir una regeneración del tiempo y de las energías. La quema de un muñeco es común en muchas culturas y aún con transposiciones de fechas y de épocas similares significados. El origen como tal de esta fecha, según el historiador Modesto Chávez Franco, en el relato El Verdugo de su obra Crónicas de Guayaquil Antiguo, menciona que la tradición nace en Semana Santa por los misioneros españoles, quienes realizaban muñecos grotescos rellenos de paja, viruta, cohetes y pólvora. Estos eran prendidos en la noche como un símbolo de la Inquisición contra judíos y un recordatorio de la tradición de Judas Iscariote. En lo político, su origen, Rodrigo Chávez González, basado en las historias de su abuela materna y posteriormente inmortalizado en su crónica de 1961, menciona que el presidente de aquel entonces, Gabriel García Moreno, había prohibido cualquier actividad en la ciudad por temor a que el grupo de los liberales alteraran el orden. Sin embargo, esto no detuvo a unos jóvenes que confeccionaron un monigote para quemarlo al pedir permiso en la intendencia de la ciudad, y al ser parecido al presidente, el intendente ordenó su destrucción y el arresto por 48 horas a estos jóvenes. En lo prehispánico e hispánico, Marta Tomalá de Florencia, en su artículo de 1972 sobre los años sobre los años viejos, se refiere a la versión española de Pedro Miller, según el cual esta tradición ya era practicada por los aborígenes y mestizos de clases bajas. Por otra parte, relaciona la llegada de los muñecos o monigotes con los habitantes valencianos y andaluces. Y una cuarta, origen sanitario. El Génesis más conocido data del año 1895, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Guayaquil. Como medida ante esta amenaza, los habitantes de la ciudad quemaron la ropa de sus seres queridos infectados, fallecidos, junto a atados de paja y ramas. Esto se realizó el último día del año, como símbolo de alejar la tristeza, la desesperación, la peste y el pasado para dar paso al nuevo año y futuro. Con el paso del tiempo, esta tradición se fue esparciendo y actualizando por todo el país hasta la actualidad. En varias ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, Sangolquí y la misma Guayaquil es notable el paso de materiales clásicos como son la ropa antigua con relleno de paja, aserrín, a una elaboración más estética con figuras más vivas, pinturas más decorativas. Aunque cabe resaltar aquí que la confección de monigotes con materiales clásicos seguiría presente en varias localidades de la región Sierra. Cada año las temáticas son variadas, son constantes de las confecciones de monigotes sobre políticos, presidentes, superhéroes, equipos de fútbol, series y más. Esta tradición poco a poco ha sido esparciéndose, asentándose y reviviendo antiguas costumbres de la región. En la mayoría de países latinoamericanos, a las costumbres de estas locales se les atribuye un origen prehispánico e hispánico, y por otro, en España, costumbres similares posiblemente sean derivadas de rituales antiguos paganos europeos como las Saturnales de los romanos o los rituales celtas de la antigua hispana. En Ecuador como tal, el nacimiento de la tradición data a finales del siglo XVIII y principios del XIX, aunque la quema de muñecos años viejos tuvo auge desde su nacimiento. Su primer registro fue a partir de 1842 y para 1895 la costumbre empieza a arraigarse en todo el país con un significado en común, que es la representación del año del viejo y el inicio del nuevo, de dejar el pasado y de proyectar el futuro. La costumbre de esta está popularizada en todo el país con elementos en común: el monigote, el testamento, las viudas. El monigote, realizado en el hogar o adquirido en la ciudad, también denominó viejo, es el protagonista que representa al año ya moribundo. Las familias lo sacan a pasear, bailan con él, lloran por él. Finalmente es expuesto las últimas horas del día en las puertas de las casas antes de su deceso. Finalmente, este es quemado a las 12 de la noche en las calles de la ciudad
frecuentemente con bastantes estruendo, pirotecnia, pues es común que se lo rellene con petardos. Y luego todo esto es seguido por una cena, festejos. El testamento es una lista de toda la herencia acumulada que deja el viejo, bienes, cualidades, defectos, penas y cosas que deja pendientes al año nuevo. En definitiva, una evaluación crítica de lo vivido con mucho humor y sátira. Estos son los testamentos. Las viudas son hombres vestidos de mujeres, de viudas, quienes lloran su pena por las calles del país mediante bailes o poses seductoras, pidiendo caridad debido a la anunciada muerte del viejito. Cada año se lo llora al viejo, acompañándole hasta el último minuto de sus días, y finalmente, cuando fallece a la medianoche, su notario da lectura del testamento. Las caretas son máscaras que representan personajes de ciencia ficción, políticos o celebridades, y estas son usadas durante el último baile del año. La música es indispensable. Escuchar el tema "Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas", del popular artista Tony Camargo. Y en varias partes del mundo es muy acostumbrado sintonizar la radio, tanto AM o FM, para escuchar el conteo regresivo. En el Ecuador tenemos algunas, muchas. Tarqui, cábalas y familia. Durante los últimos momentos del día, la familia reunida realiza un sinfín de cábalas, como las 12 uvas, prendas interiores de colores, etc. Por otro, los niños y jóvenes saltan por encima de las llamas del viejo a modo de juego. A pesar de tener elementos en común, las diferentes localidades del país mantienen ciertas diferencias. En la zona interandina, los monigotes son construidos con ropa vieja y rellenos de papel periódico o acerrín, y luego son colocados con careta o máscara, en ocasiones bastante trabajada y hecha con papel maché, con la cara del personaje a quemar ese año, ¿no? Y en la región de la costa, en cambio, los monigotes, estos en cambio los elaboran construidos de cartón, papel periódico y goma, y pintados con las características del personaje en cuestión, a la que representan, y que pueden ser políticos, deportistas, artistas, cantantes, personajes de TV, superhéroes y más. En diferentes ciudades del Ecuador se realizan concursos de Año Viejo. Muchos de estos pues son tradicionales desde hace ya más 40 años. Los temas de los monigotes generalmente son políticos, corrupción, deportivos, sociales, farándula y etc. En Guayaquil, en cambio, los barrios, para dar el último paseo al Año Viejo, se la denomina la ruta de los monigotes gigantes, en sitios estratégicos del suburbio de la ciudad, y desde hace 5 años el Malecón 2000. Es muy posible apreciarlo también en monigotes gigantes de diversos temas. En Sangolquí, en cambio, hay diferentes presentaciones y concursos de viejos a lo largo de la calle principal de Sangolquí. En Cuenca, en cambio, el concurso de los años viejos es realizado por Amistad Club y la Unión de Periodistas de Azuay. En este evento está muy presente elementos festivos cuencanos como la pirotecnia, comida y bebida típica, e incluso bandas de pueblo que interpretan canciones populares.